Es un gusto nuevamente recibirlos para una charla más de el tema de semiótica y política que hemos estado desarrollando con el grupo de investigaciones semióticas de la Universidad de Lima. Tenemos el gusto de tener hoy día bienvenida a Ángela, a la doctora Ángela Anselmo. Ángela nos trae una conferencia interesante, además que por contexto en este momento resulta particularmente pertinente debido a las protestas que hay Sí. muy activas, muy Mm, peligrosas también en Francia. sí. El tema que nos trae es retóricas y estrategia de enunciación digital en tiempo de COVID-19. Ecosistemas contestatarios antivacunación dominantes en Francia. Más allá de que se trate de otro discurso bajo la lógica de protesta y otro espacio, lo digital versus lo presencial, estoy seguro que hay algunas coincidencias que podríamos conversar un poco al final. Eh, bueno, Ángela, tengo que presentar, ¿no? Es doctora en semiótica en Francia y en comunicación por Italia, miembro asociada del laboratorio Hélico de Francia y Mediar de Turquía. De 2016 a 2020 realizó su tesis en codirección con la Universidad de Limoges, Francia, y la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, de Italia, sobre la cibercampaña de la Iglesia Católica para cuestionar las formas discursivas y el papel de los medios de comunicación en la circulación del discurso llevado por el Vaticano. Ha sido asistente de investigación en el Instituto de Comunicación de Lyon y actualmente es docente e investigadora en la Universidad Galatasaray de Turquía, donde estudia las reconfiguraciones del escenario político y religioso que actualmente transcurren en el mundo. Antes de comenzar, no sé si Elder, ¿tienes algún comentario? Sí, buenos días, compañeros, compañeras. Pues siempre es un gusto para todos nosotros poder contar con su presencia y fundamentalmente tener con nosotros a la doctora Anselmo, quien tomé contacto con ella justamente a causa de su trabajo fundamentalmente trabajado sobre los discursos religiosos, pero que se acercan también a la aproximación política de los grupos conservadores. De ahí justamente el interés del grupo de investigación semiótica de la Universidad de Lima por justamente congregar a la doctora Anselmo para que esté con nosotros, participe con nosotros. Me gustaría rescatar y resaltar el trabajo de Ángela, principalmente porque no solamente se atañe hacia el estudio de caso en específico que nos abordará, sino entenderlo también por su aproximación metodológica, porque esto es vital justamente cuando estamos estudiando fenómenos que no son solamente encerrados hacia Francia, sino por el contrario, tenemos un auge evidentemente muy grande de grupos de derecha, grupos conservadores, no solamente en Francia, en Europa, sino a nivel mundial. Entonces, la relevancia del trabajo de la doctora Anselmo aquí es de vital importancia para justamente todos y todas aquellos investigadores e investigadoras que estén justamente enfocados en el estudio de los discursos conservadores. Sin más, pues evidentemente los dejo con mucho placer y con mucha alegría y gracias al esfuerzo de Ángela, porque Ángela en este momento, si no me equivoco, estás en Estambul, ¿cierto? Sí. Entonces nos llevamos 8 horas de 8 horas. diferencia, así que te agradezco el tiempo de estar con nosotros, de participar y obviamente es un honor para nosotros tenerte con nosotros aquí en la Universidad de Lima. Pues sin más, los dejo con la presentación de la Adelante. doctora. ¿Puedo compartir? Sí, por favor. Muchas gracias, Elder. Muchas gracias al Instituto de Investigación Semiótica de la Universidad de Lima por permitirme presentar mi trabajo hoy. Pido disculpas por mis acentos italiano y francés, o los dos, no sé.
Por eso mi conferencia es también escrita en las diapositivas en español. La ausencia de tratamientos eficientes y la expectativa de una vacuna masiva contra la COVID-19 llevaron a los gobiernos entre enero de 2020 y enero de 2021 a intensificar las medidas de prevención para limitar la propagación del virus en todo el mundo. Algunas citas. A partir del 20 de julio de 2020 era obligatorio el uso de la máscara en todos los lugares públicos cerrados. En agosto de 2020, la obligación se extendió a los espacios abiertos de algunas ciudades. Y desde mediados de julio del 2021, la tarjeta sanitaria también se hizo obligatoria para la vida social y profesional de los franceses. Esta medida no cuenta con el apoyo unánime de la opinión pública y desde el inicio de la pandemia surgen movimientos de protesta anti-máscaras y antivacunas a medida que se adoptan las decisiones gubernamentales. Centenares de personas se reúnen en pueblos y ciudades de todo el país para protestar contra el uso de máscaras y la introducción de la tarjeta sanitaria, que consideran un ataque a la libertad e incluso medidas de gobierno dictatoriales. ¿Quién son los opositores que protestan contra las medidas de prevención y la vacuna? Tenemos en Francia 5 grupos. Laissons les médecins prescrire, Bon Sens, Coordination Santé pour le Bien Commun, Réaction 19 et Réinfo COVID. Nos interesa los dos colectivos que más éxito tienen a través de las redes sociales digitales, que llamaré RSD en esta conferencia, y los más visibles, que son Reacción 19 y Réinfo COVID. Quiero mostrar las especificidades de su discurso cuando es promovido por los propios actores a través de sus accounts y canales en la RSD o defendido por usuario y periodista a través de sus accounts. Por ejemplo, el discurso de Réinfo COVID ou de Réaction 19 son difusos. Okay. Difundidos. Sí. Da medios tradicionales en Francia. Por ejemplo, Touche pas à mon poste en C8 en la televisión. Los periódicos France Soir y France 3 Région. La emisora de radio Sud Radio y el canal de televisión CNews. Reacción 19 y Réinfo COVID tienen un amplio acceso a la visibilidad social. Son promovidos al rango de acontecimiento en los principales medios de comunicación y reciben relevancia, valor, importancia y son en el centro de la atención pública. Quello que me interesa son las audiencias
audiencias de los posts de Facebook y de Instagram, los videos de YouTube, los tweets de Carlo Alberto Brusa, líder de Reacción 19, y la cobertura mediática de las movilizaciones del famoso médico Louis Fouché, líder de Réinfo COVID, en Twitter, Facebook y YouTube. Estos líderes son cualificados de influencer por l'Express en el 2021. Y creo que la circulación, la propagación discursiva sea impulsada y reforzada por la difusión de sus contenidos por parte de políticos. Por ejemplo, la exdiputada y psiquiatra Marine Vonner, el exdiputado y presidente de Debout la France, que es un partido de derecha, donc Nicolas Dupont-Aignan, o personajes del mundo del espectáculo, como Jean-Marie Bigard, famoso, humorista, y el cantante Francis Lalanne. Aquí tenemos los dos líderes, el abogado Carlo Alberto Brusa, que es italiano, y el doctor Louis Fouché, de Réinfo COVID. A la luz de los trabajos del semiólogo italiano Paolo Peverini sobre la reputación y la relación entre influencia, visibilidad y credibilidad, quiero cuestionar la fuerza retórica, las palancas lingüísticas y comunicativas favorecidas por los líderes. Entonces, las dimensiones discursivas y éticas. Si consiguen ser tan visibles en la escena pública, ¿cómo construyen su credibilidad estos colectivos? ¿Cuáles son los métodos mediáticos que utilizan para conseguirlo? Aquí tenemos dos tweets del colectivo Réinfo COVID y del líder Carlo Alberto Brusa, que en la izquierda está con Marie Vonner, la ex diputada Marie Vonner y psiquiatra. Este estudio se apoya en la lingüística textual y la semiótica de los medios. Analizar el discurso textual como texto estructura y como texto producto. Los procesos y modalidades comunicativas, por ejemplo, los enunciados aumentados, elementos de tecnolinguaje, des éléments techno-langagés que Marianne Pavot ci insegna. Primero, estudio el discurso para entender, para comprender la tipología de estos discursos. Entonces, una tipología de los discursos de protesta es estudiar los argumentos, los valores y las ideas que son propagadas. Y centraremos después en la forma de las posiciones sociodiscursivas, por ejemplo, el ethos y las identidades digitales en los medios de comunicación a través de las RSD. El primer resultado es que el discurso de estos líderes no es diferente de quello que podemos
ver en la historia. Entonces, el discurso de Carlo Alberto Brusa y el discurso de Louis Fouché y de los colectivos, ils s'insèrent dans una tradición secular de los movimientos antivacunas. Por ejemplo, el primer argumento es la denuncia de un ataque a las libertades individuales y de un régimen dictatorial. Este argumento no es nuevo. Es el tema político por excelencia de estos movimientos. Por ejemplo, durante la malattia de la viruela en el 1853, ya questo argomento fue presente. El propio Pasteur, cuando descubrió la vacuna contra la rabia en el 1885, tuvo que enfrentarse a estos discursos antivacunas presentes en este siglo. Aquí podemos ver una imagen paródica del presidente francés Emmanuel Macron, que es publicada da Carlo Alberto Brusa. Creo que es muy claro que es una parodia del film molto famoso, Le Dictateur. Y aquí tenemos un tweet irónico de lo mismo Carlo Alberto Brusa, que hace una comparación tra una dictadura francesa y la dictadura afgana. Y dice que es mejor la dictadura afgana. El segundo argumento es quello dei conflictos de intereses y ocultación. El doctor Louis Fouché explica que consisten los conflictos de intereses y los peligrosos que son para la información. Denunció la falta de consentimiento fundamentado del público en relación con la vacuna y un encubrimiento por parte del gobierno. Aquí es el video de Louis Fouché, que dice: la gente tiene que saber lo que se les está inyectando. Están en un ensayo terapéutico de fase 3. Este discurso tende a sugerir una mentira de Estado. El gobierno estaba difundiendo noticias falsas al propagar la idea de que la vacuna salvaría a las personas en residencias de ancianos. Y el último argumento es quello que riguarda el peligro y los efectos secundarios. Por ejemplo, un grande argumento de CAB de Carlo Alberto Brusa es que la máscara es peligrosa para los niños. Y que al interno de las vacunas hay una presencia de OMG, no sé si es correcto, OMG, en las vacunas. Los colectivos Reacción 19 y Reinfo COVID y sus líderes se escriben en la tradición argumental de los movimientos contra la vacuna
de los últimos siglos. Son colectivos reaccionarios. Ambos rechazan un presente percibido como decadente y abogan por un cambio de estilo de vida, en lugar de un retorno a un pasado idealizado. Un tweet di Carlo Alberto Brusa sulla decadencia del cielo mundial, por ejemplo. Y una forma de desinformación. Carlo Alberto Brusa publica informaciones pasadas y la gente crea que son informaciones actuales. Bajo el nombre de Réinfo COVID, el colectivo pretende reinformar al público en un contexto en el que los medios de comunicación propagan continuamente información truncada, sensacionalista y hasta culpabilizadora. Aquí tenemos el discurso de la página home del sitio web de Réinfo COVID. Además, las protestas de Carlo Alberto Brusa se desarrollan junto a las de teóricos de la conspiración, como por ejemplo Silvano Trotta y Emma Cruci, que son productores de la película Hold Up. El término pandemia, que utilizó durante una manifestación contra las máscaras, evoca la idea que todo se ha organizado para instaurar una dictadura. Para hacer un análisis constructivo del discurso de los colectivos de protesta, quiero analizar varios elementos. Según Dominique Manguenot, que es un científico y un especialista del análisis del discurso, algunos son tanto lingüísticos como comunicacionales. Los elementos comunicacionales son, por ejemplo, las prácticas sociales. Junto al estudio de los rasgos lingüísticos, por ejemplo, el léxico, la sintaxis, la enunciación, quiero examinar los registros comunicativos, tipos y estilos discursivos, considerando la práctica digital de los actores. Por práctica digital, entendemos la práctica de la web en su dimensión social, incluyendo el uso de ciertas funcionalidades de los dispositivos, como por ejemplo el follow en Twitter, y el uso de diferentes identidades digitales con los accounts en la misma tecnología, que actúan como enunciadores. Estas actúan sobre la retórica de los actores en el sentido que les permiten, junto a su discurso, mostrarse de una determinada manera ante sus audiencias.
Y tenemos una variación interesante, una variación estratégica interesante del ethos de estos líderes. Según Olivier Voirol, el ethos de un colectivo de protesta desempeña un papel muy importante en su lucha por la visibilidad. Pero ¿implica necesariamente esta visibilidad una credibilidad ética? ¿Significan los signos de visibilidad social que los actores son creíbles a los ojos de su público, sobre todo en una época en la que la lógica algorítmica hace que visibilidad ya no sea un signo de relevancia? Veamos cómo interviene el ethos en la construcción de la credibilidad de los actores. Nicole Pigné y Benoît Drouillard definen el ethos de un actor en función de su forma de presentarse en la red. La página pantalla es el espacio donde se escenifican el enunciador y su enunciado, invitando así al usuario, entonces co-enunciador, a adherirse al modo de comunicar. Los actores ponen en escena su ethos, un hecho social, una representación social e imaginaria que nos invitan a adoptar a través de las interfaces, de las páginas de la pantalla. Por posiciones sociodiscursivas, entendemos la elección en términos de postura de los actos de identificación y categorización favorecidos por un grupo cuando se escenifica a sí mismo en su discurso mediático, interviniendo en los medios, los dispositivos en la red, con una identidad sociodiscursiva particular en la narración, por ejemplo, la postura de la víctima, del experto o del rebelde. Los temas de deliberación en los discursos de Carlo Alberto Brusa y Louis Fouché aluden a la guerra, la paz y la legislación. La guerra y la paz son visibles porque se habla de dictadura sanitaria y de resistencia entre clanes enfrentados, Estado, medio de comunicación y opositores a las medidas sanitarias. El tema de la legislación está en el centro de los discursos, sobre todo en las denuncias de la falta de respeto de la democracia y las libertades individuales. En sus discursos audiovisuales se utiliza la isotopía. El discurso en el video Appel à la résistance de Louis Fouché transmite la idea que su objetivo no es el beneficio económico. Es un hombre virtuoso que busca honores más que dinero. De lo que se trata aquí es demostrar que sus intenciones y las acciones que proyecta encierran una belleza, son pura y simplemente buenas, desprovistas de todo interés personal. La estrategia de Louis Fouché consiste
en demostrar una superioridad, la de su virtud sobre la deshonestidad atribuida al gobierno que critica. Louis Fouché es muy presente nelle video. Es su canale importante. En sus discursos audiovisuales se utiliza la isotopía de la mentira para denunciar la actuación del gobierno en materia de vacuna. El tono es acusatorio y el argumento principal es que la vacuna o la vacunación sigue formando parte de un ensayo terapéutico. Este argumento se ve reforzado por la idea que el gobierno intenta deliberadamente hacer daño. Además, su voz y su mirada muestran cierta dulzura. Según Aristóteles, estas cualidades son divisiones de la virtud. A diferencia de Louis Fouché, el abogado Carlo Alberto Brusa no adoptó tal actitud. Los registros de sus discursos alternan entre un carácter técnico en términos jurídicos, es el experto quien habla, y un registro más polémico o insultante. Esta alternancia entre la imagen del experto y la de otros también se aplica a Louis Fouché, que se presenta a la vez como un científico, es un anestesista, un experto profesor de medicina y como un misionero, una guía al servicio de un nuevo sistema político en su llamamiento a la resistencia. Este discurso es muy marcado por numerosas referencias religiosas explícitas y una postura que recuerda a la de un líder guerrero o la de un apóstol. Louis Fouché se refiere a Samuel y Zaqueo, que son referencias bíblicas. El llamamiento formulado inicialmente como una llamada a la resistencia se desliza rápidamente hacia un llamamiento divino. Louis Fouché hace referencia a la llamada de Dios a Samuel. Esta referencia precede a un desarrollo en el que el propio anestesista, como Samuel, escucha la llamada y se sacrifica para seguirla. Este sacrificio legitima aún más los discursos de Louis Fouché, ya que se sacrifica por la causa, lo que le hace más creíble a los ojos del público. A continuación, habla de conformidad de la población con las medidas sanitarias francesas. Además de experto médico y líder político, Louis Fouché es sociólogo aficionado. En el video Duo 4, Le Monde qui Vient, Michel Maffezoli, que es un famoso sociólogo, y Louis Fouché hablan insieme e c'è un video che è pubblicato en la canal de YouTube Prenez place. El sociólogo
Michel Maffezoli, habla y debate sobre el sistema monetario y el mundo actual, el mundo materialista y el papel que desempeñan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por posiciones sociodiscursivas entendemos en términos de postura de los actos de identificación y categorías, ça je l'ai déjà dit, pardon. Oui, ça je l'ai déjà dit. Aquello que ya dije hace un momento. Y sí, una cosa muy interesante es riguarda las prácticas y el uso de las tecnologías. Y dans cette pratique technologique, j'ai repéré deux manières de faire. On a un leader en présence et un leader en absence. Entonces, ¿Te ayudo a decirlo en español? Sí. Ok, a ver, dilo de nuevo, por favor, para decirlo puntualmente. Creo que puedo decirlo en español. Los dos colectivos utilizan las mismas tecnologías para su cobertura mediática a través de la RDS, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y un canal de YouTube para Reacción 19. Si bien la comunicación de Carlo Alberto Brusa se realiza a través de una estrategia enunciativa que cuenta con dos enunciadores, el mismo Carlo Alberto Brusa y l'account Reacción 19. En el caso del colectivo Réinfo COVID y de su líder, el doctor Louis Fouché, la cobertura mediática es interesante. Este colectivo no utiliza una estrategia enunciativa protagonizada por account. De hecho, la identidad digital de Louis Fouché, account, avatar, no aparece en ninguna red social. La cobertura mediática se realiza únicamente a través de los accounts de los colectivos del colectivo Réinfo COVID y Louis Fouché solo es mencionado por los usuarios de tecnología o mediante hashtag. La elección de comunicar a través de un único enunciador, el colectivo y no el líder, convierte al doctor Louis Fouché en una figura in abstencia en el ámbito de la web. Por lo tanto, no es una figura enunciativa en la mediatización en línea del colectivo Réinfo COVID. Solo aparece como enunciador cuando el canal es audiovisual. Esta notable diferencia en términos estratégicos es significativa, creo. La mediatización de Reacción 19 establece relaciones entre elementos copresentes del discurso, figuras, líderes y colectivo en presencia, mientras que de Réinfo COVID establece relaciones entre elementos presentes en el discurso y elementos ausentes, pero que virtualmente esperaríamos en el mismo contexto: figuras líderes en abstencia y colectivo en presencia. Esta expectativa
es tanto más importante cuando que el doctor Louis Fouché es muy popular entre la multitud, lo hace inaccesible como una figura divina, no sé, es una pregunta que je me fais à moi-même. Muchas gracias. J'ai terminé. C'est peut-être un peu rapide, mais j'ai terminé la présentation. Ça va. Buenas. Muy bien. Hay una serie de temas muy atractivos planteados. Ángela, muchas gracias por la presentación. Tenemos ya algunas preguntas que Sí. se pueden ver. No sé si las puedes leer también tú. Yo las voy leyendo y vamos empezando los comentarios. ¿Te parece? La primera, bueno, hay varias preguntas de Vasco Lañas, ¿ya? Vamos a ver si es que tenemos oportunidad de absolver todas tus dudas, Vasco. Gracias por tu participación. Entiendo que parte de tu orientación, Vasco, está por el lado de la responsabilidad del gobierno, si comprendo bien, ¿no? Tu primera pregunta dice, ¿no cree que en vez de prestarle tanta atención al movimiento antivacuna, el propio gobierno debe tener autocrítica y ser más transparente y menos divisor? Me gustaría, Ángela, saber algo que evidentemente está un poco fuera de la presentación. ¿Qué te interesó más del discurso antivacuna antes que el discurso del propio gobierno? De alguna manera es parte de lo que está detrás de la pregunta de Vasco. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué fueron tus motivos? ¿No? Eso nos interesa también. Ok. Elder, est-ce que tu peux peut-être traduire pour que je comprenne bien la question? Oui, certainement. Mais doucement, s'il vous plaît. Alors, oui, ça va. On commence. Je peux essayer de faire la demande en français. présentation de la question. Peut-être c'est plus important de connaître tes motivations pour choisir le discours anti-vacuna et ne pas faire ta recherche et prendre attention à le discours du gouvernement qui doit être, selon Vasco, plus transparent. Ok. Oui, mais attention, parce que la question qui a posé Vasco dit, ne pensez-vous pas que lieu de prêter autant d'attention au mouvement anti-vaccin, le gouvernement lui-même devrait faire preuve d'autocritique en temps plus transparent et moins divisif? Oui, je peux répondre en français. Oui, certainement. Ça va? Lentement, je vais essayer. Ah oui. Merci Vasco pour cette question. Alors, mes motivations, c'est un travail que j'ai fait il y a maintenant 3 ans. Hein. Mes motivations, c'est parce que j'ai trouvé Louis Fouché très impactant et j'ai été vraiment étonnée et saisie par l'écho dans les médias de ces leaders. Ça c'est la première chose qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, ces leaders étaient entendus, étaient légitimes quelque part. Ils intervenaient sur des plateaux télé. Et donc, j'ai voulu analyser
en fait, pourquoi on les écoute autant, alors qu'ils ont des idées parfois assez radicales. Mais ça fonctionne quand même. Voilà, ça c'était la première motivation, c'est l'impact de ces leaders dans les médias traditionnels. Si tu veux, je te laisse traduire, Elder. Oui, merci. Gracias, Vasco, por la pregunta. Mi motivación viene de un trabajo que realizo desde hace unos 3 años. Encontré importante o interesante el trabajo de Fouché, pues, y quedé capturada por el eco que tiene este líder en los medios de comunicación. Eso es lo que me interesó y cómo se legitima en los diversos platós televisivos. ¿Cómo se traduce el plató, Pipo? Estudio. Estudios, set de televisión y cómo es que es escuchado, cómo es que se recibe la información. La primera entonces resume, Ángela, que la primera cuestión que le interesó de esto es el impacto del líder en los medios tradicionales. Et pour donc la deuxième partie de la question sur le gouvernement, oui, bien sûr. En France, on a eu de vrais problèmes, en fait, au niveau de l'information qui était donnée par le gouvernement. On a, à un moment donné, perdu totalement confiance dans ce que le gouvernement pouvait dire. On ne comprenait pas, par exemple, qu'il n'y ait plus de masques dans les locaux. Il y a eu à un moment donné une pénurie de masques. Ça a été très mal reçu. Et moi, je me souviens que même moi, pendant cette période, je préférais peut-être m'informer par des médias non français, en fait. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un manque énorme de transparence. Donc, bien sûr que le gouvernement a sa responsabilité. Bien sûr que une étude peut-être du discours du gouvernement serait intéressante, est intéressante, oui. Mais moi, c'est vraiment les leaders qui m'intéressaient. Para poder responder la segunda parte de tu pregunta, sí, concuerdo, un estudio sobre el gobierno, porque en Francia también se tuvieron los mismos problemas a nivel de información, puesto que se perdió confianza en aquello que hacía mención o aquello que difundía el gobierno. Tanto esas, y además por el uso, por ejemplo, dice Ángela, con lo que refiere al uso de las máscaras, que fue muy mal recibido. Incluso Ángela comenta que ella prefería, a causa de esta desconfianza con el gobierno, prefería informarme de medios no franceses. No obstante, lo que capturó el interés de Ángela fue la figura del líder en este proceso de discursivo. Muy bien. Vamos a pasar a una pregunta de Alesia. Está vinculado y no estoy seguro si es que directamente con la opinión de Movimiento Antivacuna. ¿Qué opina en cuanto a los niños que aún no están en capacidad de decisión y su acceso o no a las vacunas? ¿Cómo se debería proceder? Y me gustaría añadir qué presencia en el discurso que has analizado tiene el tema de la infancia, ¿no? Que es también lo que está detrás de la pregunta de Alesia, si ella me perdona la interpretación. Parfois, la question est, quelle est votre opinion concernant les enfants qui ne sont pas encore en mesure de décider s'ils doivent ou non accéder au vaccin? Comment devrait-on procéder selon vous? Oh là là, je ne sais pas si je suis... Moi, je suis qu'une chercheuse qui analyse les discours. Alors, j'entends les deux positions, si vous voulez. J'entends les deux positions. Il y a eu, à un moment donné, en France, la certitude que les enfants étaient eux-mêmes les propagateurs
du virus. Je ne sais pas si au Pérou, il y a eu cette idée-là. Enfin, on est passé par beaucoup de, beaucoup de découvertes qui, bon, au final, je ne sais pas si elles étaient si pertinentes, mais il y a eu, est-ce qu'on a voulu nous faire peur pour qu'on vaccine les enfants à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais il y a deux choses pour les enfants. Pour Carlo Alberto Brusa, ce leader de Réaction 19, les enfants ont été son focus pour dire que en fait, le masque est dangereux pour les enfants, déjà. Le masque en lui-même, parce qu'il ne permet pas l'oxygénation du cerveau, etc. Donc, le vaccin, c'est encore pire pour Carlo Alberto Brusa. Voilà, après, ce que je pense, moi, c'est je ne sais pas, je pense que par peur, on peut comprendre les parents qui veulent vacciner leurs enfants. Et puis, peut-être aussi qu'on peut aller jusqu'à comprendre que par peur, il y en a qui veulent pas les vacciner, mais c'est quand même un problème de santé publique. Alors se pose la question de la santé de la population. Donc, voilà ce que je peux dire. Bueno, Ángela nos dice complicado, ya que ella es una investigadora que se concentra en los discursos, pero entiende ambas posiciones, tanto la del gobierno como justamente la de los niños o los padres en función de lo que, en fin, del miedo que se genera, que se gesta. Específicamente hacia el trabajo, el corpus de trabajo que desarrolla Ángela, hace comentario a lo que hizo mención Carlo Alberto Brusa, justo. Que justamente que sí, que evidentemente les enfants sont aussi de focus de virus, n'est-ce pas? Exactement. Qu'ils sont. Ouais. Ah, d'accord. Bueno, los niños son focos también de infección, pero hace mención que aún así la vacuna es aún peor para los niños. Entiende Ángela que es un problema de salud pública y que evidentemente es difícil poder dar una respuesta llana, pura, pero que lo que le interesa, lo que le compete a la investigación de Ángela es cómo justamente se transmite el mensaje a través del miedo o se incentiva la noción del miedo. ¿Ça va? ¿Quoi? C'est bien. Ouais. D'accord. Sí. Tenemos una pregunta de Eduardo. La leo primero en español y él ha tenido la gentileza de ponerla en francés también. Ángel, en primer lugar, quiero agradecerte por tu presentación, que ha sido un análisis exhaustivo del discurso de los conservadores en redes sociales. Me interesaría que pudieras expandir un poco más sobre la importancia de la máscara en el discurso conservador. Gracias. Angela, tout d'abord, je tiens à te remercier pour ta présentation qui était une analyse approfondie du discours des conservateurs sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tu puisses développer un peu plus sur l'importance du masque dans les discours conservateurs. Merci beaucoup. Alors, il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'est lorsqu'en France, et je crois dans le monde, on n'avait pas encore de vaccin. Donc, le masque était le seul moyen pour ces groupes, de protestation de s'opposer à ce que proposait l'État. Ensuite, il y a eu le vaccin. Voilà pourquoi j'appelle ces groupes anti-masques et anti-vaccination, parce qu'on a glissé d'un discours focalisé sur le masque à un discours focalisé sur la vaccination. Ce que je peux dire sur le masque, c'est qu'il y avait toutes sortes d'arguments. La dangerosité du masque, par exemple.
aussi bien Louis Fouché que Carlo Alberto Brusa ont parlé du fait que le masque, si il était porté toute la journée, ne permettait pas au cerveau d'être suffisamment oxygéné, par exemple. On a aussi vu des discours comme quoi le masque pouvait même entraîner une propagation virale parce que certaines personnes ne changeaient pas de masque, par exemple, gardaient le même. Et en France, ces leaders ont beaucoup utilisé l'argument pour le masque du fait qu'en fait, dans d'autres pays, cette obligation n'existait pas vraiment. Donc, voilà, la question se posait de pourquoi nous, on nous impose ce masque qui, en plus, était en pénurie chez nous, alors que dans d'autres pays, on n'impose pas ce masque-là, CF l'Afghanistan, par exemple. Voilà ce que je peux dire sur la présence, disons, du masque dans le discours. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la question de Eduardo. Ángela hace mención, para poder dar una respuesta, la primera fase que ella observó es cuando no existía la vacuna, cuando era, digamos, el único medio de protección. Ese era el solo medio que estos grupos, digamos, discrepantes, se concentraban en ir en contra de la máscara como dispositivo. Entonces ella observó cómo estos grupos primero tienen una discrepancia con la máscara que después se pasa hacia la vacuna. En cualquiera de los casos, Ángela observó que el tono era de la peligrosidad. Primero dice, la máscara generaba una peligrosidad, específicamente con Carlo Alberto Brusa, que advertía el peligro de que la máscara impedía que incluso que el aire no entrara bien al cerebro y que obviamente que hay un problema de oxigenación, o que también la máscara podía transmitir el virus porque la gente no se cambiaba la máscara, ¿cierto? O también cómo se generaba esta, digamos, una contraargumentación de por qué en Francia se convertía en obligatorio y en otros países no. Dice, ¿por qué aquí sí y no, por ejemplo, no es obligatorio como en Afganistán? Okay. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Tenemos ahora una pregunta del profesor Manuel Santillán. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Leo primero en español y luego en francés. ¿Qué tan importante es contemplar una mirada cuantitativa adicional a este tipo de fenómeno, teniendo en cuenta que el mensaje en redes sociales puede o no llegar a más o menos personas? Dans quelle mesure est-il important d'envisager un regard quantitatif supplémentaire sur ce type de phénomène, en tenant compte du fait que les messages sur les réseaux sociaux peuvent ou non toucher plus ou moins de personnes? Alors, merci pour cette question au professeur Manuel Santillán, si je ne me trompe pas. Bien sûr qu'une approche quantitative est toujours possible et serait même peut-être une manière de compléter, puisque mon approche est essentiellement qualitative. Mais alors, voilà, on ne se pose peut-être pas les mêmes questions. Moi, ce que j'ai observé, c'est tout l'aspect argumentatif et l'historicisation des arguments, par exemple, pour savoir si on est dans de l'inédit ou si finalement on a déjà vu ce genre de procédé discursif. Mais bien sûr qu'une approche quantitative pourrait permettre, par exemple, de quantifier la réception et de quantifier également les arguments. Hein. On pourrait faire toute une étude sur le nombre de fois
où l'argument, tel ou tel argument, est utilisé. Donc, en ça, l'approche quantitative pourrait être intéressante. Pour ma part, je pense qu'elle pourrait être vraiment intéressante d'un point de vue d'audience, d'un point de vue de réception, pour, par exemple, faire un travail sur le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de retweets. Bon, voilà. Et analyser, pardon, ça dans le temps, enfin, en fonction des mesures restrictives de l'État. Enfin, on pourrait vraiment faire un travail effectivement là-dessus. Pouvez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît? Et ce serait donc intéressant, d'autant plus si c'est quantitatif, de mettre en lien les chiffres, les nombres obtenus avec le contexte. Au moment où l'État a tel discours, est-ce que ça se répercute sur les leaders, etc. Ok. Ángel agradece la pregunta del profesor Manuel Santillán. Hace mención que una aproximación cuantitativa es posible y que sería una manera interesante de completar la investigación. En tanto que Ángela se concentra en un proceso de argumentación, un aspecto argumentativo y historización, una aproximación cuantitativa podría enfocarse en la recepción o en cuantificar los argumentos para dejar ver la cantidad que éstas aparecen, las recurrencias que aparecen constantemente. Dice Ángela, para mí podría ser interesante también junto con esto aprovechar los métodos cuantitativos para estudiar la audiencia, la recepción, y de pasada también observar cómo esto se refleja en sus métricas, en sus vistas, en los likes que tiene. Otro aspecto que hacía, reforzaba al final es cómo incluso también digamos, estos hechos tienen una repercusión en la audiencia y el momento en donde son mencionados, en donde aparecen. También lo cuantitativo sería de vital ayuda para poderlo estudiar con precisión. Ángela, me gustaría poner un poquito en contexto la pregunta del profesor Manuel, y es que en el caso peruano, el alcance de las redes sociales es limitado por poca infraestructura de Internet en el Perú, ¿no? Según he visto, alrededor del 70% tiene Internet y no todos lo tienen de buena calidad, sino muy bajo. Y precisamente podría ser una de las razones por las cuales Manuel pregunta por la complementariedad con un estudio cuantitativo, ¿no? Y en el caso peruano, no sé cómo es en Francia, Twitter tiene muy poca presencia en los usuarios de redes sociales. No obstante, lo que sí ha señalado es interesante es el impacto que tiene en los medios tradicionales, que es algo que tú has propuesto como un criterio, ¿no? Entonces, hay un contexto peruano, quizá latinoamericano, para esta preocupación de solo redes sociales, ¿no? ¿A cuántos llega? ¿A cuántos sí, a cuántos no? Yo creo que me parece importante porque establece un punto de comparación con Francia, que supongo debe tener mucho mayor alcance en sus servicios de Internet y en la cantidad de usuarios. Quizás tengas memoria de algún dato de qué alcance tiene Internet en Francia o cuántos de los usuarios de redes usan Twitter. Es un dato de contexto bien interesante para nosotros por comparación. Je pense que j'ai compris la question. Juste, si je ne me trompe pas, donc au Pérou, c'est 70% de la population qui a accès à Internet.
à C'est peu moi. près. Oui. D'accord, d'accord, plus ou moins, d'accord. Et pas de bonne qualité, c'est ça? Oui. D'accord. OK. Alors, merci beaucoup, c'est très intéressant parce que ça touche immédiatement à la question des publics et des publics des différentes technologies. Alors, globalement, le public d'Internet. En France, je pense qu'on est à plus de 70% de la population, mais je n'ai pas un chiffre exact. Ce serait Ouais. compliqué de le donner. Mais en ce qui concerne Internet, je pense qu'on est à plus de 70% d'utilisateurs, d'usagers. Par contre, alors, je n'ai pas de chiffres, mais j'ai des données d'autres types. J'ai fait pour ma thèse un travail sur la typologie des usagers de Twitter, par exemple. En France, tout le monde n'a pas Twitter. Twitter est essentiellement le dispositif des journalistes et des communicants. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'au Pérou, c'est la même chose, mais il y a déjà pour ces personnes-là une appétence médiatique, journalistique. Donc, on est sur un public déjà spécifique. Ensuite, pour Facebook, en France, on a un public qui est plutôt vieillissant. C'est-à-dire que moi, à mon âge, on utilise Facebook, mais les personnes qui ont 30 ans maintenant ou 25, franchement, ils ont plus Facebook, quoi. Enfin, je le dis comme ça. J'utilise. Vieillissant. Donc, Estoy je me mets envejeciendo dedans, y uso je Facebook. Donc, par exemple, Facebook va être assez distinctif pour la question de l'âge. Et aussi pour la question, c'est là où je voudrais faire un pont avec ce que tu dis, c'est que ce qui est très intéressant, au-delà de l'analyse du public des technologies, c'est ce que permet chaque technologie à son public. Facebook impose une réciprocité, puisque pour être mon ami, il faut que j'accepte, ou alors c'est une page professionnelle. C'est différent. Donc, les données que j'ai sur le public, c'est, voilà, je n'ai pas des données là chiffrées. Ce que je peux dire, c'est que Twitter n'est absolument pas la technologie la plus utilisée en France. Je pense que c'est en premier Instagram, YouTube, qu'on considère ou pas comme un réseau social, ça dépend des chercheurs. Et voilà, et Twitter et Facebook deviennent de moins en moins, et surtout avec TikTok maintenant, les technologies les plus utilisées. Ouais, voilà ce que je peux dire. Merci. Ça va, Edouard? Ah oui, oui, Pardon. ça va, pas compliqué, évidemment. Eh, es interesante, dice Ángela, es interesante porque toca la problemática de lo público, el carácter de lo público en materia del acceso a Internet. Si bien ella no nos ofrece una cifra, no recuerda en ese momento una cifra exacta con lo que concierne a Francia, nos propone una idea. Cuando hizo su trabajo para su tesis, se dio cuenta de que Twitter era un medio, por ejemplo, muy utilizado entre los periodistas y que el otro, los journalistas, que el otro, Les communicants. de los periodistas y de la gente de la comunicación, se traduce, ¿no, Pipo? Sí, de los que Medios. están en medios, sí. Medios, exacto. Ahora bien, hace mención de lo siguiente. Para Facebook, en Francia, tiene un público más, digamos, mayor. Hace una broma con Pipo también, que Ángela utiliza, que Pipo lo utiliza, pero en fin, bueno, que tiene un distintivo de edad, que está más, digamos, usado por un grupo de personas que tienen mayor edad. Y que es interesante al costado o junto con la tecnología pública y su relación con lo público. Hace mención, por ejemplo, Ángela, de cómo Facebook impone una necesidad de reciprocidad
En el caso de Twitter, se menciona que no es la más utilizada en Francia, sino es más bien Instagram o YouTube, y que ahora hace mención TikTok sería uno de los, digamos, las redes sociales con mayor uso. Muy bien, pasamos a la pregunta de Jaime Vargas, que también pertenece al grupo de investigación semiótica. Primero en español, luego en francés. A partir de tu revisión previa para tu estudio, ¿has encontrado discursos antivacunas o estrategias narrativas comunes entre los surgidos en Francia y otros países, especialmente latinoamericano, o quizás si hay diferencias? Dans votre précédente revue de votre étude, avez-vous trouvé des discours ou des stratégies narratives anti-vaccins communs parmi ceux qui ont émergé en France et dans d'autres pays, notamment latino-américains? Ou peut-être il y a des différences. Je crois que ton appréciation peut être un peu panoramique, si tu peux, hein, parce que ton étude est sur France, mais peut-être tu as observé des situations dans d'autres pays. Merci. Du rapport avec d'autres pays, des contextes, du discours. Alors, bien sûr, donc merci Jaime pour la question. Je me souviens bien de lui, enfin, si je pense à la bonne personne. Donc, merci pour la question. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'observer les pays latino-américains. En revanche, ce qui était assez intéressant, c'est que Réaction Covid, comme Carlo Alberto Brusa est italien, finalement, il se sert de ce même collectif en Italie. Mais j'ai eu la sensation que ça prenait moins, ça fonctionnait moins en Italie, tout simplement parce que je crois que Carlo Alberto Brusa est donc positionné à Paris et qu'il est plus simple pour lui, enfin il était plus simple pour lui à l'époque de communiquer sur les actions qu'il faisait au sein même de la ville à Paris. Donc en Italie, il est présent mais de manière un peu moindre. Mais je pense effectivement qu'une étude, une analyse sémiologique sur cet aspect culturel serait tout à fait intéressant. Ça pourrait donner un reflet de comment la culture conçoit la maladie, par exemple. On pourrait peut-être même arriver, si on fait une historisation des arguments comme je l'ai fait, pour la France, on pourrait peut-être arriver à des choses différentes dans d'autres cultures. Donc, bien sûr que ce serait très intéressant de faire une étude panoramique, bien sûr. Ok, listo. Ángela responde de que todavía no lo ha observado en un contexto latinoamericano, pero a partir de Carlo Alberto Brusa, si no me equivoco, Carlo Alberto Brusa, ha podido observar la relación con Italia. En Italia, el impacto, si no me equivoco, lo que hizo mención Ángela, era menor que en el caso de Francia. Era menos presentado, si no me equivoco, puesto aquí. En Italia funcionó menos porque Carlos Alberto Brusa es más simple. Le fue más simple, creo que fue lo que dijiste, le fue más simple comunicar lo que hacía en la ciudad de París. En Italia era menos, digamos, menos publicado, presentado, pero el aspecto cultural es interesante si nos ponemos a reflexionar sobre cómo culturalmente se toma la enfermedad y cómo se puede hacer una historización de los argumentos, que sería interesante de cara a un estudio panorámico. Et je pourrais ajouter quelque chose. Avec l'Italie, une comparaison serait déjà très intéressante parce que l'Italie, plus que la France, a une histoire très forte
avec les mouvements anti-vaccination. C'est-à-dire que la vaccination de la rougeole, déjà à une certaine époque, il y a eu une majorité d'Italiens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, si bien qu'aujourd'hui, en Italie, il y a la propagation de certaines maladies qui devraient actuellement être éradiquées ou qui en France sont éradiquées puisqu'on est vacciné. En Italie, non. Il y a un fort, c'est pour ça que ce serait très intéressant, bien sûr, il y a une forte tendance à se positionner contre le vaccin, plus qu'en France. Voilà, ça je peux le dire. La vaccine que tu as dit, quelle est? Rubiola. Rubiola. Rubiola, ¿no? Sí, creo que es rubiola. ¿Sí? Sí. Rougeole où il y a même la poliomyélite. Ce sont des maladies, voilà, où normalement tout le monde fait ses vaccins enfants. Mais en Italie, pour ce type de maladie, ça reste compliqué. Rubiola. Je suis en train de chercher Sarampión. Sarampión, ¿ves? Sí, No, sarampión. Sarampión, ok. Ok, vacuna. ¿Seguro, Pipo? Sí, acabo de buscar, sí. Bacán. On n'est pas docteur en médecine. Malheureusement, je suis docteur, mais Voilà. je ne suis pas un médecin. Voilà. Ok, Ángela hace una acotación interesante. Dice, en Italia ya hay histórica, bueno, ya hay un fuerte movimiento de personas antivacunas. Había entre los italianos aquellos que no querían, que rechazaban la vacuna contra el sarampión, que es una cuestión que es una cuestión extraña, porque en Francia el sarampión ya era erradicado y no existía grupos en contra de el sarampión, pero en Italia, aún habiendo o aún existiendo el sarampión, sí existían movimientos fuertes contra este tipo de vacunas. ¿C'est ça? Oui. Tenemos una pregunta más de Paula. En términos de difusión de la información en medios, ¿cuáles crees que son las principales diferencias de estas protestas en Francia, antivacuna, con la de otros años, ¿no? En termes de difusión de la información dans les médias, quelles sont les principales différences entre ces manifestations en France et celles des années précédentes ou des années ou maintenant, hein? Parce que qu'est-ce que tu peux voir avec les comparaisons parmi les deux phénomènes? La principale différence de cette protestation en France par rapport aux années précédentes. Oui. Merci. Alors, merci Paola. Alors, on est bien d'accord qu'on parle toujours de groupes anti-vaccination ou alors on parle de leur visibilité dans les médias traditionnels? J'aimerais juste Vous être sûre. répétez encore, s'il vous plaît? Est-ce que Paola parle bien des groupes anti-vax ou est-ce qu'elle parle des médias traditionnels? Ok, ok, d'accord. Ok. Vous voulez poser la question à Paula? Oui. D'accord. Paula nos pregunta, Ángela, si lo que haces mención en tu pregunta se dirige hacia los grupos antivacunas o hacia los medios de comunicación tradicionales. De repente podemos habilitarle el micrófono a Paula, ¿les parece? ¿Estás por ahí, Paula? Ahí está. Hola. Hola, Paula, por favor, la palabra es tuya.
No, o sea, más que nada me refería a que en años anteriores, si no me equivoco, en 2017 y años así, habían habido también pues protestas masivas en Francia. Entonces, ¿qué tanto ha cambiado eh, o sea, esta difusión de la información que los medios tradicionales hacían? Más que nada eso. Ok. Les médias traditionnels, oui. Ok. Alors, ce que je pense, c'est que le web a quand même permis à ces leaders d'être entendus, à cause aussi certainement de la logique algorithmique. Le web, dans tout ce qu'il comporte de nouveau technologiquement et de puissant. Et je crois que le fait que sur le web, ces leaders soient aussi suivis, soient autant écoutés, soient autant retweetés, je pense que quand même ça a eu un impact pour qu'ils arrivent à être aussi médiatisés par les médias traditionnels. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, ces groupes de contestation ont une place, un espace médiatique plus important qu'à une époque, où on s'en serait peut-être désintéressé. Je pense, c'est mon opinion, que le web a vraiment un apport, impulse le discours. Oui, je crois. Ok. Ángela hace mención a que la web ha permitido que existan o que aparezcan los líderes. Dice Ángela, creo que que en la web este líder que es seguido, escuchado y retuiteado ha tenido un impacto al llegar a los medios de comunicación tradicionales. Podría ser que hoy este grupo, digamos, de contestación tiene un espacio mediático que antes no lo tenía, importante que antes no lo tenía. Cree Ángela que la web impulsa este tipo de discurso. Y me gustaría agregar justamente que esta observación que hace Ángela responde y, digamos, tiene eco con la literatura justamente sobre grupos conservadores. Hacía mención Stephen Forti en este libro cuyo nombre es Conservadores 2.0, si no me equivoco. No, Extrema Derecha 2.0, que justamente frente a la pregunta de cómo aparecieron digamos, por qué los grupos de extrema derecha tienen opinión o, digamos, o cómo aparecen en los medios de comunicación, es justamente porque esos grupos conservadores, al más bien estar bloqueados y estar vetados de los grupos tradicionales, perdón, de los medios de comunicación tradicionales, encontraron en la web el lugar para poder justamente propagar su comunicación y su discurso sin las reglas o de algunos sin la beta que tenían en los medios tradicionales. Y eso ha generado justamente que haya una aparición más bien a la inversa, que de estar en los medios de las redes sociales aparezcan, digamos, sean recogidos por los medios tradicionales. Por eso es que decía Stephen Forti, que está, digamos, en armonía con lo que menciona Ángela, que estos grupos conservadores, que no son los mismos que los anteriores, más bien se amoldan, se adaptan mucho más fácil a las redes sociales y que más bien ahí es donde han encontrado su nicho para poder extender digamos, su discurso y poder llegar a lugares donde antes los medios de comunicación tradicionales no lo hacían. Et je peux donc ajouter juste une chose, hein, Elder, qui va dans Oui, le même... Dans le cas des antivax français, comme je l'ai dit, il y a des politiques, des gens du show business qui sont des propagateurs eux-mêmes. Donc, on imagine que le compte Twitter de Martine Vonner, qui est politique et psychiatre, va encore plus, elle va toucher des sphères politiques et médicales. Et on peut imaginer que le monde du showbiz, comme Francis Lalanne, qui est un chanteur, ou un humoriste, là aussi, ils vont connecter. En fait, c'est le web, je pense, là, aide et est un aidant, hein, pour cette propagation, ouais.
puisqu'en plus, des politiques et des artistes ont fait partie de ces groupes. Il faudrait même faire peut-être un travail en écho avec la sphère des fans, non? Les fans de ces personnes-là qui adhèrent. Ángela agrega, en el caso francés, dice, es importante anotar cómo las esferas de lo político se tocan con el show business y se genera una relación propagandística. Hace mención, j'oubliais le nom de politique et de psychiatrice. Martine Vonner. Oui. Martine Vonner, que justamente más bien genera ese contacto con justamente entre lo político y el show business. Incluso hace mención también Ángela a una cantante, j'oublie aussi le nom de la chanteuse. C'est un homme, Francis Lalanne. Ah, es un hombre, perdón. Y justamente como digamos, como en un discurso médico aparece estas esferas de lo político y el show business. Entiende Ángela que la web ayuda a propagar justamente esta relación entre la política y el show business de cara a la propagación de este mensaje antivacuna. Y también hace mención que esto podría también ser observado desde aquello que Eco estudiaba con las esferas del fan, ¿cierto? Eso, voilà. Tenemos una pregunta que creo que va en la misma línea de lo que estamos conversando. ¿Crees que los colectivos antivacunas solo protestan por su libertad de decidir o las protestas esconden un contenido estrictamente político? ¿Pensez-vous que les groupes anti-vaccins ne protestent vraiment pour leur liberté de décision ou ces protestes cachent un contenu strictement politique? Merci pour cette question. Non, je crois qu'effectivement, il y a un fond politique très fort derrière. Je crois même que les protestations anti-masques et anti-vaccination étaient un prétexte pour certains, comme Louis Fouché, qui se comporte vraiment comme un gourou pour propager des discours qui remettent en question tout l'état actuel du monde. Et là, on va vers des discours peut-être conspirationnistes, etc. Donc, effectivement, je pense que le fond est très politique et que la Covid et la protestation contre ces mesures sanitaires étaient qu'un prétexte pour se faire entendre et pour propager d'autres choses. Ángela sostiene que la voluntad es fundamentalmente política, que no hay una cuestión detrás o de alguna manera escondida. Hace mención, por ejemplo, el caso de Fouché. Es un pretexto, como en el caso de Fouché, que se comporta como un gurú para propagar este discurso conspiracionista. Para Ángela queda muy claro que estos discursos antivacunas tienen una voluntad política y que más bien en el caso, por ejemplo, del COVID y las medidas sanitarias, es un pretexto para hacer escuchar y propagar evidentemente una voluntad política que no se encierra al discurso antivacunas de salubridad en específico, sino que busca justamente estar en relación con otros tipos de discursos, como los que hizo mención, que se pliegan a discursos conservadores, claro está. Tenemos una pregunta más. Le voy a pedir permiso a Vasco para enmarcarla dentro de
algunos conceptos que nos ha dejado Ángela, ¿no? Vasco pregunta si se puede luchar contra este discurso y yo planteo la siguiente idea, ¿no? Estableces una relación entre las formas de vida conservadoras y las estrategias discursivas de la credibilidad. En tu estudio, ¿qué estrategias te han parecido más eficaces para lograr credibilidad? ¿No? Y ahí la pregunta de Vasco, ¿qué soluciones, de qué modo enfrentamos ese discurso conservador? En francés, vous établissez une relation entre les formes de vie conservateurs et les stratégies discursives de la crédibilité. Quelles stratégies ont semblé les plus efficaces pour gagner en crédibilité? Est-ce qu'on peut enfronter, lutter sur ces discours? Qu'est-ce que tu penses? Quelles Alors, seront merci. la stratégie pour Ouais. débattre? Ouais. Mm, mm. Donc, merci pour cette question. Alors, moi, dans cette étude, si on parle de forme de vie, j'imagine peut-être que Vasco se réfère à la proposition de Fontanil avec le plan d'immanence, enfin de Fontanil et pas seulement, mais avec les plans d'immanence. Moi, je ne suis pas dans ce travail focalisé sur les formes de vie. J'aurais pu le faire, mais je suis davantage focalisée sur le niveau des pratiques plutôt. Donc, les pratiques communicationnelles et les pratiques de protestation. Mais effectivement, on pourrait pousser l'étude aux formes de vie. Donc ça, c'est la première chose. Et oui, le rapport entre la crédibilité et ces formes de vie, enfin moi j'ai envie de dire ces pratiques ou ces stratégies énonciatives, je crois vraiment que celle de Louis Fouché, qui non seulement dans son discours se positionne presque comme un missionnaire, presque comme un apôtre, et en plus de ça, il est une sorte de, comment je pourrais dire, de pertinence avec sa pratique communicationnelle par laquelle il est absent en tant que figure identitaire dans le numérique. J'essaye d'aller doucement. Je pense que lui, il a une stratégie très pertinente, c'est-à-dire que non seulement dans le discours, c'est un discours empreint de religiosité, où il se met lui-même en position de leader presque spirituel. En plus de ça, dans ses pratiques communicationnelles, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est très pertinent. Par rapport à Carlo Alberto Brusa, qui est très offensif, qui est même très vulgaire, qu'il écrit souvent avec des erreurs, des fautes d'orthographe, quand Louis Fouché est au contraire un érudit qui est capable de citer des chercheurs, etc., je pense que voilà, la pertinence reste, et c'est là où c'est un peu dangereux, c'est que je crois que Louis Fouché a toute une stratégie bien ficelée, en fait, de continuum entre le discours et sa pratique technologique. Okay. Sí. Okay. En este estudio, si bien hablo de forma de vida, no es exactamente la terminología, intuye Ángela, que la que propone Fontanilli de cara a los planos de inmanencia. Más bien se enfoca en el nivel de las prácticas comunicativas y la protesta. La credibilidad y la forma de vida o estrategia enunciativa es aquella que Luis Fouché que se ubica, por ejemplo, como el de un misionero, Sí. misionero de pertinencia con sus prácticas comunicacionales, para la cual
él se encuentra ausente como una identidad digital. Pienso que tiene una estrategia de religiosidad o de líder espiritual en esa práctica comunicacional. Hay algo que va en ese sentido que creo que es pertinente, que es pertinente estudiar. En contraste con Carlo Alberto, se me fue el apellido. No, Carlo Alberto Brusa. No, Brusa. Que tienen dos estrategias distintas. En el caso de Carlos Alberto Brusas es más vulgar, escribe con faltas ortográficas, a diferencia de Fouché, que sí escribe de una manera correcta y que hasta incluso hace referencia a trabajos académicos, ¿cierto? Sí, bueno. Digamos, de algunas otras personas. Aquí lo que le interesa a Ángela entonces estudiar es el discurso y la práctica tecnológica. Bien. Tenemos esta vez creo ya, última pregunta de Andrés que nos dice, posiblemente en la línea de formas de vida o etos, ¿no? ¿Qué valores son los que más predominan en el discurso antivacunas? Sí, pero de repente, Pipo, no solamente pensarlo o encasillarlo en No es forma de vida. la teoría de Fontanier, sino más bien pensarlo como una especie de mapa conceptual o de Valores de sinopsis. sentido. Sí, podríamos de Sí. repente tomar la pregunta así. Sí. Quelles sont les valeurs les plus présentes au sein des discours anti-vaccins? Peut-être les valeurs comme valeurs de sens, hein? Pas seulement comme forme de vie, mais les valeurs ainsi compris par la sémiotique structurale classique. Bien sûr. Les valeurs, je dirais, principales défendues quand même par les deux collectifs, les deux leaders, c'est celle du changement. Il faut, en fait, le Covid n'est qu'une manière pour changer ce monde qui va mal. Donc ça, c'était assez fort. Cette espèce d'idée qu'il y a quelque chose d'obsolète aujourd'hui. Et le danger, la menace non pas de la Covid, mais des traitements et des manières de prévention. Donc la dangerosité et cette obligation presque de changement. Avec quelque chose de très fort comme voilà, l'État, les politiques ne veulent pas notre bien. Enfin voilà, le bien est dans le changement. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment axiologiquement parlant, c'est ce qui transparaît. Ok, dice, el valor principal que se defiende digamos, por los dos grupos y por los líderes es el cambio. La amenaza no viene principalmente del COVID, sino de la prevención y por lo tanto la peligrosidad viene del cambio que se pueda generar, que es obviamente lo que axiológicamente, digamos, atraviesa los grupos que se pueden estudiar y que axiológicamente están en contra del cambio. Y nuevamente, el hallazgo de Ángela se alinea justamente con la literatura en torno al estudio de los grupos conservadores, que es interesante, por ejemplo, hacer una acotación de cómo, por ejemplo, cuando se habla de grupos conservadores, se piensa, por ejemplo, con gran facilidad en los grupos, no sé, fascistas, por ejemplo, y se confunden con este tipo de grupos, porque justamente son dos movimientos conservadores que van en sentidos distintos. Los grupos fascistas no buscan más bien prevenir el cambio o, digamos, o mantenerlo, sino más bien incentivarlo. Es del cambio, es de la regeneración, y más bien estos grupos conservadores son más bien reticentes, no quieren que ocurra un cambio, sino más bien están en función de protegerlos. Y de allí que justamente hay a veces ideas, digamos, a veces erróneas de
pensarlos a todos ellos dentro del mismo tipo de grupo de conservadores, mientras uno está buscando hacer algo, digamos, cambiar todo para reinstalar algo nuevo. En algunos casos aparece como simplemente mantener, preservar algunas cosas, por lo general siempre privilegios que vienen fundamentalmente económicos o privilegios de, digamos, de clase, de etnia, en fin, ese tipo de cuestiones que quisiera acotar a lo que decía Ángela, porque es importante para elucidar justamente el tipo de grupo que ha estudiado Ángela, que es este grupo específicamente dedicado a prevenir los cambios, que no son nuevamente cambios solo por el uso de la máscara, sino que vienen evidentemente cambios políticos, cambios económicos, cambios en las estructuras sociales. Et je peux rajouter quelque chose parce que tu as dit quelque chose d'intéressant, Elder, quand tu parles du fascisme. Par exemple, le discours de ces antivax se positionne, se situe dans la continuité des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement des Gilets jaunes en France. Les Gilets jaunes qui ont une force incroyable, c'est que c'est un groupe de protestation contre des mesures gouvernementales qui arrive en son sein à regrouper des gens aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche. Ça, c'est très intéressant. Donc, comment je pourrais dire ça? Des personnes aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche, pendant les protestations des Gilets jaunes, ont réussi à s'unir parce qu'ils ont les mêmes idéaux. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose quand même d'assez fou, d'assez inédit. Et ça a été la force des Gilets jaunes. Et ces discours contre la vaccination sont tout à fait dans cette continuité-là. Carlo Alberto Brusa utilise même à un moment donné sur un tweet un gilet jaune pour fédérer encore plus avec ce groupe. Carlo Alberto, qu'est-ce que tu as dit que Carlo Alberto Brusa utilise sur un tweet, il utilise un gilet jaune, hein, l'emblème de... Ah, d'accord. Ah, okay, utiliza el chaleco amarillo, sí. Para capturar atención, ¿no? De ese, voilà. de ese colectivo. Chaleco. Potente figura. Sí. Junto con la observación que agregaba a la observación de Ángela, nos propone, en el discurso antivacunas se sitúa en la continuación de los chalecos amarillos, que era justamente este grupo en contra de las medidas que estaba instaurando el gobierno francés y que juntó a grupos de derecha y de extrema derecha y de extrema izquierda. Lo interesante, curioso, anecdótico es cómo este discurso de los chalecos amarillos, o esta protesta, perdón, de los chalecos amarillos pudo lograr que durante estas protestas estos grupos polarizados, obviamente, se puedan encontrar y puedan comulgar en la forma de protesta. Y de ahí justamente lo interesante y la relevancia que tiene, que orbita en realidad la presencia de los chalecos amarillos. Ahora bien, en el caso de Carlo Alberto Brusa, incluso utiliza un chaleco amarillo en la presentación en su Twitter, ¿cierto? Para, por ejemplo, utilizar el Twitter, utilizando, como hacía mención Pipo a su momento, la fuerza simbólica que implicaba el chaleco amarillo y obviamente la congregación de grupos que en teoría están dispares en pensamiento, pero que tocó una fibra que los podía conectar a todos. A partir de este último comentario me surge una observación que creo ya hemos visto varias veces. ¿Crees tú que los discursos de extrema izquierda y extrema derecha se conectan por estructura y por mecanismo de discurso? ¿Usan lo mismo? ¿Qué opinas? Je pense que ça peut être une belle hypothèse, oui. Oui.
oui, peut-être que l'extrême, enfin le côté radical finalement, a ses propres schèmes, enfin schémas, et que peu importe où on est radical, dès qu'on est radical, il y a peut-être une forme, oui, forme de vie de la radicalité, oui, peut-être. Qu'est-ce que toi tu penses? Como tú dices, es una hipótesis interesante a explorar, ¿no? Y ahí hay materia de investigación. Ángela hace mención que es una buena hipótesis la propuesta por Pipo, y me gustaría resaltar algo que dijo en este momento, ya que estamos en una charla semiótica. Si hacemos una especie de esquema y ponemos incluso estos dos grupos en extremos, lo que los congregaría o les permitiría, digamos, entrar en una relación de homogeneidad es una forma de vida de la radicalidad. Eso está bien interesante para comprender justamente la propuesta. O sea, en la raíz de la radicalidad justamente está la extirpación y el cambio desde una raíz, que es interesante de trabajar. Bueno, yo creo que estamos llegando al límite del tiempo y también del tiempo que nos has regalado, Ángela. Con placer. Muchísimas gracias por tu intervención, tu participación. Ha sido grato también atender las preguntas de nuestros estudiantes, de nuestros colegas y de nuestros visitantes hoy día. Y nada, yo simplemente, bueno, agradecerte, Elder, por la traducción constante y tu precisión. Nada. Espero que haya sido bien hecha. No, sí, hermano, está bien. Ya. Nada, yo creo que solamente queda despedirnos y reiterar de la gratitud, Ángela, la gratitud a IDIC, que permite la difusión y crear estos espacios. Gracias, Katy, gracias, Stephanie, y gracias a DUIS, al soporte de sistemas. Gracias, Valeria, por apoyarnos. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Estamos avisando por redes pronto algún otro evento. Sí, me gustaría hacer una acotación antes de concluir, Pipo. Este esfuerzo justamente del grupo de investigación semiótica parte de lo que estamos investigando durante este año. Y me gustaría rescatar la gentileza de Ángela de poder haber hecho su ponencia en español para que todos podamos entendernos, a pesar de que hablamos lenguas semejantes. Ha sido muy gentil de su parte hacerlo en español, y lo quería resaltar porque, en fin, es una lengua que no es tan fácil. Así que, entonces eso, y acotar obviamente el agradecimiento a Ángela, y a su vez hacer mención que en los siguientes meses retomaremos los trabajos justamente de exposiciones. Vamos a presentar el libro Tensión Politique, que está prácticamente recién salido del horno, de Juan Alonso Aldama, y que nos lo presentará nuevamente en orden de la lógica de un estudio, de una aproximación semiótica a los estudios sociales, políticos, pero fundamentalmente de la vida social. Yo creo que nuevamente siempre es muy importante remarcar esto, que la semiótica es justamente una disciplina que aporta, que contribuye a las diversas, digamos, ciencias, disciplinas que estudian también las formas de vida en común. Eso sin más, les agradecemos a todos y a todas, compañeros, compañeras, por su valioso tiempo. No sé si Ángela quiere decir algo antes de cerrar. Merci encore, c'était un plaisir. Pardon pour mon espagnol. Et voilà, je suis absolument ravie d'avoir pu collaborer et travailler avec vous. Et voilà, j'espère que ça donnera lieu à d'autres travaux en commun. Nos espero. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, ya está por Estambul, y nuevamente gracias a todos y todas. Gracias, Hasta luego. Ángela.
Hasta luego, Gracias. hasta Muchas luego, Nir. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, Katy. Pipo. Gracias, Elder, Stephanie. Gracias, Gracias, Cheo. Ángela, Valeria y a todos los asistentes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Buenos Muchas días. gracias a todos. Chao. Muchas Gracias. gracias.